Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad, y hoy te lo voy a decir sin rodeos. No estás paralizado porque te falten opciones. Estás paralizado porque le tienes miedo a elegir. Esa es la verdad. Y sé que duele, porque es mucho más cómodo creer que el problema está fuera, que si tuvieras más dinero, más tiempo, más información, más claridad, entonces sí tomarías la decisión. Pero la vida no funciona así. La claridad no llega antes de decidir. La claridad llega después. Y mientras esperas que llegue sola, el tiempo sigue corriendo y tú sigues en el mismo lugar. Piénsalo un momento. La mayoría de las personas que conozco, y me incluyo en alguna etapa de mi vida, no sufren por falta de posibilidades. Sufren por un exceso de posibilidades que nunca convierten en actos. Tienen ideas que no ejecutan, tienen conversaciones que no inician, tienen caminos que no caminan. Y lo curioso es que, mientras más opciones tienen, más inmóviles se quedan. Existe un fenómeno que los filósofos y pensadores han observado durante siglos. Cuando el ser humano se enfrenta a demasiadas puertas abiertas al mismo tiempo, en lugar de cruzar una, se sienta en el pasillo a esperar que alguna se cierre sola. Eso no es sabiduría, eso es cobardía disfrazada de prudencia. Y mira, no te digo esto para herirte, te lo digo porque conozco ese pasillo muy bien. He vivido en él, he esperado en él. He convencido a mi mente de que era responsable, de que estaba siendo cuidadoso, de que todavía no era el momento correcto. Pero el momento correcto es una mentira que nos contamos para no enfrentar la incomodidad de comprometernos con algo, porque comprometerte con una dirección significa inevitablemente renunciar a las demás. Y eso asusta, eso duele. Y la mente humana, por instinto, evita el dolor. Pero aquí está la paradoja que quiero que escuches con atención. Al evitar el dolor de decidir, te condenas al dolor más largo y profundo de no vivir. La indecisión no es una pausa, es una decisión en sí misma. Es la decisión de quedarte donde estás. Es la decisión de dejar que el tiempo y las circunstancias decidan por ti. Y si crees que eso es más seguro, te has equivocado. Porque cuando dejas que la vida decida por ti, casi nunca decide en tu favor. Quiero que por un momento recuerdes una decisión que tomaste hace años, una que en su momento te llenó de miedo, pero que al final resultó ser exactamente lo que necesitabas. No tiene que ser dramática. Puede ser algo tan simple como haber dejado un trabajo, haber terminado una relación, haber empezado algo nuevo. Recuérdala. Recuerda el miedo que sentiste antes. Y ahora dime, ¿qué hubiera pasado si no hubieras decidido? ¿Qué versión de ti estaría aquí sentada en este momento cargando el peso de lo que nunca fue? Esa imagen, ese fantasma de lo que no decidiste, es el verdadero precio de la indecisión. Los estoicos, esos filósofos de la antigua Roma y Grecia que tanto tenían claro sobre la naturaleza humana, hablaban de algo que llamaban el arte de distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Y si hay algo que siempre depende de nosotros, sin excepción, sin importar las circunstancias externas, es la dirección que le damos a nuestra voluntad. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos que ha existido, alguien que gobernaba un imperio en medio de guerras y plagas, se levantaba cada mañana y se recordaba a sí mismo que el único territorio real que gobernaba era el de su propia mente. No las condiciones externas, no la opinión de los demás, su propia voluntad. Y esa voluntad se ejerce, ante todo, en el acto de decidir. Pero vivimos en una cultura que nos ha enseñado exactamente lo contrario. Nos han dicho que debemos esperar a sentirnos listos, que debemos esperar la inspiración, que debemos esperar la certeza. Y así, generación tras generación, producimos personas extraordinariamente bien informadas que no actúan, personas con grandes ideas que nunca se convierten en proyectos, personas con sueños que permanecen en el nivel del sueño porque el paso siguiente, el que requiere decidir y comprometerse, nunca llega. Hay un concepto en psicología que se llama parálisis por análisis. No es un concepto moderno ni original, es una observación que se ha repetido en distintas formas a lo largo de la historia. La idea es sencilla: entre más información recopilas, entre más opciones evalúas, entre más reflexionas sin decidir, más difícil se vuelve tomar la decisión. No porque la decisión sea más complicada, sino porque el peso acumulado de la deliberación aplasta tu capacidad de actuar. Tu mente se convierte en un tribunal donde cada argumento tiene un contraargumento, donde cada camino tiene su sombra, y donde el veredicto final nunca llega porque siempre hay un testigo más que escuchar. Y este mecanismo no es un defecto de carácter.
Es irónicamente una función de inteligencia mal aplicada. Las personas más inteligentes y reflexivas suelen ser las más propensas a la parálisis, porque tienen la capacidad de ver todos los ángulos, todas las consecuencias posibles, todos los riesgos, y esa visión, sin la voluntad de actuar a pesar de la incertidumbre, se convierte en una jaula. La inteligencia sin decisión es como un motor sin dirección. Genera calor, genera ruido, pero no te lleva a ningún lugar. Entonces, ¿cuál es la salida? No te voy a dar una fórmula de 5 pasos. Te voy a dar algo más valioso, una manera de entender por qué decides como decides y desde ahí cómo empezar a decidir de manera diferente. Lo primero que necesitas entender es que decidir no es un acto intelectual, es un acto de carácter. La gente confunde deliberar con decidir. Deliberar es pensar, decidir es comprometerse. Y el compromiso no se produce en la mente, se produce en el carácter, en esa parte de ti que sabe quién eres y hacia dónde vas. Cuando tu identidad está clara, las decisiones se vuelven más simples. No más fáciles necesariamente, pero sí más claras. Porque ya sabes quién eres y eso te dice qué hacer. Los filósofos aristotélicos hablaban del carácter como algo que no se tiene de nacimiento, sino que se construye a través de hábitos y decisiones repetidas. Cada vez que decides actuar con valentía, te vuelves un poco más valiente. Cada vez que decides posponer, te vuelves un poco más proclive a posponer. El carácter no es una descripción de quién eres. Es el resultado acumulado de cómo has decidido hasta hoy. Y la buena noticia es que eso puede cambiar. A partir de la próxima decisión que tomes, pregúntate esto honestamente. ¿Cuántas veces has tomado la misma decisión en tu mente, te has convencido de que esta vez sí lo harías y luego has vuelto exactamente al mismo punto de partida? No te pido que te juzgues, te pido que veas el patrón, porque ese patrón tiene un nombre, se llama resolución sin compromiso. Es la ilusión de decidir sin asumir el costo real de la decisión. Y el costo real de toda decisión genuina es siempre el mismo: renunciar a algo. Esto es lo que pocos te dicen. Decidir, en su raíz más profunda, significa cortar. La palabra misma viene del latín decidere, que literalmente quiere decir cortar hacia abajo, separar. Cuando decides, cortas, eliminas posibilidades, cierras puertas. Y eso, para la mente humana que anhela seguridad y que quiere preservar todas las opciones, es doloroso. Por eso la indecisión se siente como protección, porque mientras no decides, técnicamente todavía puedes hacerlo todo. Eres el estudiante que podría estudiar medicina y también filosofía y también música. Eres el emprendedor que podría lanzar este negocio o el otro. Eres la persona que podría quedarse en esta ciudad o irse a otra. Mientras no decides, todo es posible. Pero mientras todo es posible, nada es real. La vida real, la vida que vale la pena vivir, se construye con decisiones concretas, con cortes, con compromisos, con la voluntad de decir esto, no aquello, aquí, no allá, ahora, no después. Y esa voluntad no se adquiere esperando, se adquiere decidiendo, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando no tienes toda la información, incluso cuando el resultado no está garantizado, especialmente en esos momentos. Hay una idea que viene de la tradición existencialista de pensadores como Jean-Paul Sartre, que me parece fundamental aquí. Sartre decía que estamos condenados a ser libres, condenados, no liberados, porque la libertad no es un regalo cómodo, es una responsabilidad aplastante. Cada momento de tu vida tienes que elegir quién quieres ser y no puedes escapar de esa elección. Incluso no elegir es una elección. Incluso quedarte inmóvil es un acto. Y cuando aceptas eso, cuando realmente lo integras, algo cambia. Ya no puedes esconderte detrás de las circunstancias, ya no puedes decir que las cosas te pasaron. Tienes que aceptar que, en alguna medida, las elegiste. Eso puede sonar cruel al principio, pero es en realidad la fuente más poderosa de dignidad humana que existe, porque si eres responsable de tus elecciones, también eres el arquitecto de tu vida, no la víctima de ella. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con el tiempo, porque la indecisión tiene una relación muy particular con el tiempo. Las personas que no deciden casi siempre están viviendo en dos tiempos equivocados: en el pasado, revisando lo que debieron haber hecho, o en el futuro, imaginando lo que harán algún día. Lo que raramente hacen es vivir en el presente con intención, y el presente es el único lugar donde las decisiones existen. No puedes decidir en el pasado, no puedes decidir en el futuro, solo puedes decidir ahora. El filósofo romano Séneca, en una de sus cartas más célebres, escribió algo que lleva 2000 años siendo verdad, que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho.
Y la forma más silenciosa y devastadora de desperdiciarlo no es en el ocio o en el placer, es en la deliberación infinita, en el mientras tanto, en el cuando las cosas estén más claras. Séneca era médico de almas y sabía que la enfermedad más común no era la pereza, era la postergación disfrazada de preparación. Y esto me lleva a algo que quiero que escuches con particular atención. Existe una diferencia fundamental entre prepararse para actuar y usar la preparación como excusa para no actuar. La primera es sabiduría. La segunda es miedo con buena presentación. Y con frecuencia, desde adentro, se sienten exactamente igual. Por eso necesitas aprender a reconocer la diferencia. Y la señal más confiable no está en tus pensamientos, está en tus patrones. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote para esa misma cosa? ¿Qué información concreta te falta todavía? ¿Hay alguien que haya tenido menos preparación que tú y ya lo haya hecho? Si la respuesta a esa última pregunta es sí, entonces el problema no es la preparación, el problema es la decisión. Existe también otro mecanismo psicológico que opera debajo de la superficie y que vale la pena nombrarlo: el miedo al arrepentimiento. No el miedo al fracaso, sino el miedo a equivocarse y tener que cargar con eso. La mente humana sobreestima de manera consistente cuánto va a doler el arrepentimiento de haber decidido mal, y al mismo tiempo subestima cuánto va a doler el arrepentimiento de no haber decidido. Hay estudios clásicos sobre la psicología del arrepentimiento que muestran algo contraintuitivo. A corto plazo, las personas se arrepienten más de las cosas que hicieron, pero a largo plazo, a lo largo de una vida, el arrepentimiento que más pesa no es el de las acciones, es el de las inacciones, el de lo que no dijiste, no hiciste, no intentaste, el de la persona que no llegaste a ser porque no te atreviste a decidir serla. Así que cuando pienses en el riesgo de decidir, piénsalo en ese horizonte, no en lo que podrías perder mañana si te equivocas, sino en lo que habrás perdido al final si nunca lo intentas. Ahora, hay algo que quiero decirte sobre la calidad de las decisiones, porque no todas las decisiones son iguales, y confundir unas con otras es otro error frecuente. Existen decisiones reversibles y decisiones irreversibles. Las irreversibles son las grandes, las que cambian el curso de tu vida, las que merecen reflexión profunda. Pero la enorme mayoría de las decisiones que postergamos día a día son completamente reversibles. Son decisiones que si resultan mal, simplemente corriges el curso. Y sin embargo las tratamos con el mismo nivel de miedo y parálisis que si fueran irreversibles. Eso es un error de categoría. Y te cuesta una cantidad enorme de energía, de tiempo y de vida. El principio es simple, aunque ponerlo en práctica requiere disciplina. Para decisiones reversibles, decide rápido y corrige sobre la marcha. Para decisiones verdaderamente irreversibles, tómate el tiempo necesario, pero pon un límite a ese tiempo. Porque incluso las grandes decisiones necesitan un punto final en la deliberación. Un momento en que digas, con lo que sé hasta ahora, esto es lo que elijo. Y lo sostengo. Esa última parte, sostenerlo, es crucial. Porque hay un tipo de persona que logra decidir, pero luego pasa el resto del tiempo cuestionando su propia decisión, comparando el camino que eligió con los caminos que no eligió, manteniendo viva una grievance permanente con su propia vida. Y eso, más que el error en la decisión, es lo que hace que el camino elegido se sienta incorrecto. No porque lo sea, sino porque no lo habitan completamente. Decidir no es solo escoger una dirección, es comprometerse con ella, es ponerse de cara a ese camino y caminar sin mirar atrás con añoranza. Puedes aprender del pasado, pero no puedes vivir en él. Los grandes líderes, los grandes artistas, los grandes pensadores de la historia no se distinguieron por haber tomado siempre las decisiones correctas. Se distinguieron por haber tomado decisiones, haberlas habitado completamente y haber aprendido con honestidad cuando se equivocaron. La capacidad de equivocarse y seguir adelante es una de las competencias más subestimadas que existen, no porque el error no importe, sino porque la respuesta al error importa más que el error mismo. Y esto conecta con algo que considero uno de los principios más importantes para una vida bien vivida. La autoconfianza no se construye desde el éxito, se construye desde el cumplimiento de los compromisos que te haces a ti mismo. Cada vez que te dices que vas a hacer algo y lo haces, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, tu relación contigo mismo se fortalece. Cada vez que te dices que vas a hacer algo y no lo haces, esa relación se debilita. Y después te preguntas por qué no confías en ti mismo. ¿Por qué te cuesta creer que puedes lograrlo? La respuesta está en ese historial silencioso de promesas rotas que te hiciste solo a ti. La buena noticia
Y hay buena noticia, es que ese historial puede reescribirse. No de golpe, no con una gran resolución de año nuevo, sino con decisiones pequeñas, sostenidas, cumplidas, con el compromiso de hacer lo que dices que harás, empezando hoy, empezando con algo concreto y manejable. La confianza en uno mismo es una construcción. Se edifica ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, cumplimiento a cumplimiento. Y hay algo más que quiero dejarte porque creo que es uno de los regalos más prácticos que puedo darte en esta conversación. Aprende a distinguir tu voz de la voz del miedo, porque dentro de ti conviven al menos dos voces cuando enfrentas una decisión importante. Una es la voz de tu juicio más profundo, esa que sabe hacia dónde quieres ir y qué tipo de persona quieres ser. La otra es la voz del miedo, que siempre tiene argumentos razonables, siempre tiene buenas excusas, siempre encuentra un motivo para esperar un poco más. La voz del miedo es inteligente. Habla en tu mismo idioma, usa tu misma lógica, por eso es tan difícil distinguirla. Pero hay una señal que casi nunca falla. La voz del juicio profundo te llama hacia algo, te atrae, aunque con vértigo, hacia una dirección que sientes como tuya. La voz del miedo siempre te aleja de algo, te empuja hacia atrás, hacia la zona conocida, hacia la inacción. Aprende a notar esa diferencia, no en el contenido de las palabras, sino en la dirección del impulso. ¿Esto me lleva hacia lo que quiero ser o me aleja de lo que temo perder? Esa pregunta respondida con honestidad puede cambiar la calidad de tus decisiones para siempre. Y al final, quiero que te quedes con esto. No como una idea abstracta, sino como algo que puedas sentir y cargar contigo cuando salgas de aquí. Tu vida no es la suma de lo que te pasó. Es la suma de lo que elegiste hacer con lo que te pasó. Cada día tienes delante de ti un número finito de decisiones que hacer. Algunas parecen triviales, algunas pesan enormemente, pero todas, sin excepción, están esculpiendo al ser humano que serás mañana, el año que viene, al final de tu vida. No te pido que seas perfecto, no te pido que no tengas miedo. Te pido que decidas de todas formas, que te des el permiso de cortar, de comprometerte, de equivocarte y seguir. Que dejes de esperar una certeza que no llegará jamás. Que entiendas que la vida que quieres no está esperándote al otro lado de la decisión perfecta, está esperándote al otro lado de la decisión, la que sea tuya, la que hagas hoy. El pasillo en el que has estado esperando no lleva a ninguna parte, las puertas no se van a cerrar solas, el momento correcto no va a anunciarse con señales luminosas. Lo único que existe, lo único que ha existido siempre, eres tú, ahora mismo, con la capacidad de elegir. Eso es todo lo que necesitas. Y siempre lo ha sido.